Bueno, vamos a comenzar entonces retomando el video de termodinámica, el número 24, de las calderas aquotubulares. Ustedes se acuerdan que en las clases anteriores habíamos hablado de las calderas humotubulares, que eran aquellas por donde el agua circulaba, estaba por la parte de afuera y el humo circulaba por los tubos, transmitiendo el calor al agua. Y resultaban calderas de gran tamaño que tenían dificultades como que la presión no podía superar los 15 a 20 kilos, como que eran muy voluminosas y por lo tanto riesgo de explosión permanente, y hacía que existiera un techo. Ustedes tienen que tener presente que, tal como conocemos la industria hoy con motores eléctricos, es algo de los años 20 del siglo XX precisamente, en adelante, porque antiguamente el motor eléctrico no existía, porque no existía la corriente eléctrica distribuida en forma domiciliaria y mucho menos en industrial. Entonces todo el movimiento se producía a través de vapor, y las calderas cumplían una función muy importante, porque la caldera producía vapor que accionaba una máquina de vapor, la cual movía un eje, y ese eje era tomado por todas las máquinas de la industria. Así se desarrolló la revolución industrial. Entonces la caldera fue un avance importantísimo. La primera fue la caldera humotubular, que cumplió una función muy importante, pero llegó un momento en que era necesario más cantidad de vapor. Entonces, para poder producir más cantidad de vapor, la idea fue hacer al revés, hacer circular el agua por los tubos y el gas por la periferia, con lo cual yo aumentaba la presión, porque hasta el tubito de ser más chico resiste más presión, y puedo producir más cantidad de vapor porque tengo más superficie de transferencia, lo tengo más compacto. Así salieron distintos tipos de calderas, tubos verticales, semi-horizontales, horizontales, pero llegó un momento en que era necesaria la producción de energía eléctrica y se hace a través del vapor. Y entonces se necesitaron calderas de gran porte. Y estas calderas de gran porte son las de tubos semiverticales o tipo Yarrow, y las calderas de tubos de paredes de agua, que es uno de los objetivos que vamos a analizar hoy. Esta caldera presentada acá es la de tubos semiverticales. Como se indican, están casi verticales, pero no del todo. Tienen, por supuesto, una bomba de alimentación que alimentan a un domo, donde tengo un colector de agua y vapor. La cámara de vapor es indispensable, porque si yo no tengo cámara de vapor, como lo dijimos más de una vez, lo que voy a obtener siempre es agua caliente, pero nunca vapor. Entonces necesito que esta cámara de vapor esté presente. Este colector de agua y vapor es la parte más riesgosa de la caldera. No tiene un tamaño demasiado grande como para que no sea demasiado riesgoso, y está conectado con dos colectores de agua ubicados en la parte inferior, o tres, según el tamaño de la caldera, y ambos están conectados por medio de haces de tubos, como está mostrado acá, y entre ellos también. Estas calderas son de gran tamaño. Estamos hablando de 15 metros de altura. Están en todas las centrales térmicas, están en las papeleras, en las industrias que necesitan producir su propia energía eléctrica. Yo, por ejemplo, las he visto en las pasteras de Palmira, en Uruguay, que estaban... para ellos la energía eléctrica es muy costosa, mucho más costosa que acá, entonces producen su propia energía eléctrica. Y además, en el caso de que se corte la energía, ellos siguen produciendo. Es un seguro que puede tener el producir su propia energía, y bien administrada les sale más barata que comprarla. Entonces estas calderas originalmente estaban unidas por medio de haces de tubos. Yo acá la estoy mostrando en perspectiva. Tengo el colector de vapor superior y los dos colectores inferiores, y veo que esto que tiene acá es un corte. Yo tengo en realidad prolongación para atrás. Esto continúa detrás del plano del pizarrón, es en perspectiva, y tengo gran cantidad de tubos de un lado y del otro, o sea que la caldera tiene un tamaño importante. Ahora, estas calderas, cuando se desarrollaron, la soldadura eléctrica todavía, si bien estaba ya,
no estaba lo suficientemente desarrollada como para esas temperaturas y esas presiones, y se hacían los tubos mandrilados. Esto era, hacían la pared del tubo, la pared de la caldera donde se iba a insertar el tubo, se hacía un escariado, se hacía pasar el tubo en forma muy ajustada, y luego había un aparato que lo recalcaba y lo deformaba, tal como se usa hoy en las instalaciones de gas. Y este sistema funciona muy bien, es muy hermético, pero tiene un problema. Cuando por cualquier problema tiene un enfriamiento brusco, puede llegar a perder y hay que repasar los escariados. Entonces hoy se usan todas soldadas. Ya es un avance, la soldadura eléctrica es muy confiable. Por ese motivo, como esto siempre tiene que ser perpendicular, el tubo perpendicular a la pared, acá yo los he dibujado perpendiculares, acá también, siguiendo la idea original, pero hoy pueden ir unidos de cualquier manera, inclinados también, con una unión no perpendicular. Toda la caldera está rodeada de un aislante para evitar la pérdida de calor. Entonces, yo represento acá el hogar. El hogar no necesariamente es de combustible sólido como el que está dibujado acá, sino que puede ser de combustible líquido, gaseoso o mezcla, o usar los tres a veces, según haga falta, pero es una representación esquemática y produce gases de la combustión que son los que transmiten el calor. Y los voy distribuyendo, bañando los haces de tubos, transfiriéndole calor al agua, que circula por termosifón. Ustedes recuerdan esta circulación por termosifón, donde está el tubo, los gases de la combustión por la parte de afuera, las partículas próximas a las paredes toman más temperatura, por lo tanto pierden densidad y suben, y las partículas que están ubicadas en el centro están un poquito más frías y ganan densidad y bajan. Es decir, que hay una doble circulación periférica ascendente y central descendente sin que haya pared metálica que la separe. Esto funciona muy bien, pero tiene una limitación. La velocidad es hasta un cierto punto y después yo no puedo aumentarla tanto como quisiera. Lo mismo que la caldera de tubos semi-horizontales, tiene un sobrecalentador ubicado con tubos perpendiculares al plano del pizarrón, y acá tiene chapas que lo protegen en el momento del arranque para evitar que se quemen los tubos. Y de esta manera más o menos se presenta la caldera de tubos semiverticales, que produce una gran cantidad de vapor. Es una caldera muy adecuada para una central térmica. Si yo quiero producir más vapor todavía, existe otra posibilidad, que es una caldera llamada de tubos de agua. De pared de agua. La caldera de pared de agua, ustedes la van a ver en muchísimos libros, está acá representada. Es esta. Acá la ven. Es como si fuera un cubo con colectores en las aristas y todo unido por haces de tubos. Es decir, que el hogar está encerrado dentro de una jaula formada toda por haces de tubos y tiene un aprovechamiento muy grande, pero aún así llega un momento en que yo no puedo aumentar más la cantidad de vapor que produzco. Necesito más vapor. Y si necesito más vapor, no puedo aumentar el tamaño de la caldera, porque llega un momento que es excesivo. Entonces necesito cambiar de tecnología. Y para cambiar de tecnología vamos a la caldera de circulación forzada. La caldera de circulación forzada tiene un principio fundamental, que es pensar que la cantidad de calor que se transmite esencialmente por convección, que es aquella transferencia de calor que hay entre un sólido y un líquido, o un sólido y un gas, sólido y fluido en general, es proporcional a la superficie de transferencia, como en todos los casos, a la variación de temperatura, entre la temperatura de entrada y la temperatura del hogar, el tiempo, que es una hora, y esencialmente un coeficiente de conducción.
de convección. Este coeficiente de convección muchas veces se soslaya, pero en realidad el coeficiente de convección no se saca de una tabla, sino que se calcula. Y se calcula a través de una serie de ecuaciones. Hay libros enteros que explican, de acuerdo con la configuración que tienen los tubos, cuál es la fórmula más adecuada, a través de los llamados números adimensionales que se pueden analizar cuando hablamos de transferencia de calor. Este coeficiente de convección depende del material del tubo, estoy limitado, mucho más no puedo hacer. La rugosidad, también estoy limitado, no puedo hacerlo perfectamente liso y además se me va a incrustar, quiera o no quiera, lentamente. La viscosidad del líquido es agua, también estoy limitado. La densidad, también estoy limitado. Pero hay dos cosas que no estoy limitado: la velocidad y la capa límite. La velocidad es el cociente entre el caudal y el área. Si yo coloco una bomba de circulación, aumento la velocidad. Tanto como quiera, no, pero puedo aumentarla mucho. Y la capa límite es un tema que habitualmente en la escuela secundaria no se menciona. Algunos sí lo hacen, por supuesto, pero no todos. Y es lo siguiente: si ustedes analizan el gráfico de velocidades que circula de un tubo por el cual circula un líquido, van a observar que la velocidad no es constante. Por más que yo trabaje con una velocidad media que transmite la misma cantidad de líquido que la velocidad real y que a los efectos de los cálculos sirve para mucho, la velocidad es variable. Y es máxima en el medio, en el centro, y es mínima en las paredes. ¿Por qué es mínima en las paredes? Porque tengo la fricción del fluido contra las paredes. Y la fricción del fluido contra las paredes es algo que no puedo evitar. Entonces, esa capa límite es la que baña la superficie del tubo y hace que, por un lado, al bañarlo, minimiza las rugosidades, cosa que es como que lubrica el tubo, lo ayuda. Pero por otro lado, tiene un espesor, y ese espesor hace que actúe como si fuera un aislante, cosa que no me conviene. Y yo desearía que la capa límite exista, no puedo evitarla y me muero que exista, pero lo que desearía es que el espesor de la capa límite sea el menor posible. El menor posible, no nulo, pero el menor posible. Y para que sea el menor posible, lo que yo tengo que hacer es aumentar la velocidad. Ese espesor de la capa límite se puede demostrar en textos que van a ver en la universidad cuando estudien ingeniería, si lo hacen, van a ver que el espesor depende de la velocidad. O sea que, para mí, todo se centra en la velocidad. Y la velocidad está en la bomba de circulación. Entonces yo necesito indefectiblemente colocar una bomba de circulación. No una bomba de alimentación. Todas las calderas tienen bomba de alimentación, inclusive las subtubulares. Todas tienen. Pero la bomba de circulación es la que me va a hacer circular el fluido a una velocidad muchísimo más alta que la del termosifón, que es de 1 o 2 metros por segundo, y acá puedo tener 20 metros por segundo a la velocidad que quiera, depende del tamaño de la bomba, depende de la potencia de la bomba. Entonces, es la idea de hacer una caldera que circule, una caldera que produzca más vapor y que produzca más alta presión, es aumentar la velocidad que circula por los tubos, la velocidad del agua que circula por los tubos. Y para aumentar la velocidad no tengo otro remedio que colocar una bomba de circulación. Yo acá les he mostrado en una forma muy primitiva cómo sería una caldera de circulación forzada. Tengo mi bomba de alimentación como siempre, tengo mi colector de agua y vapor. Si no tengo cámara de vapor, no puedo producir vapor, puedo producir agua caliente. Y saco una bomba de circulación y ahí hago un intercambiador, una serpentina, o el arreglo que me resulte más conveniente. Acá en la parte de abajo tengo el hogar, transporto el calor y lo devuelvo al colector y de ahí lo llevo al consumo.
Esa es la idea más primitiva, pero que es esencialmente es lo que estamos haciendo en una caldera de circulación forzada. La bomba de circulación tiene una gran ventaja. Al tener una gran energía, no me obliga a colocar los tubos de una manera determinada para que puedan recibir el calor del hogar en una forma eficiente. Yo puedo poner los tubos en el lugar que se me ocurra. Puedo hacerlo lo más compacto posible, con lo cual hago que el volumen del equipo no sea desmesuradamente grande para la enorme cantidad de vapor que produce. Entonces, ya que tengo esa ventaja, lo que hago es colocar a la salida de la bomba de circulación lo que llamamos una flauta de toberas. Es decir, colocamos la bomba de circulación, un colector y varias salidas, 7, 8, que fueran necesarias. De cada una de ellas coloco una tobera, o sea, una válvula, que me va a regular, va a producir una resistencia a la circulación del fluido. Y voy a generar varios circuitos. Así aprovecho todo el volumen posible. Los circuitos próximos al hogar tienen muy baja resistencia, una resistencia pequeña, porque circulando mucho caudal de agua, yo puedo arrastrar mucho calor. Los circuitos ubicados que van a circular alejados del hogar tienen que circular con menos agua, porque de esa manera yo voy a poder tener una temperatura promedio más o menos parecida. Si yo no hiciera esto, tendría circuitos que producen vapor a muy alta temperatura, circuitos que producen vapor a muy baja temperatura, y cuando lleguen al colector se va a hacer una mezcla inadecuada. Entonces, lo que desearía es que todos produzcan vapor a una temperatura más o menos parecida. Entonces regulo las resistencias para que los circuitos circulen la cantidad de agua adecuada para que por el calor que reciben produzcan temperaturas parecidas. Y es experimental eso. Dentro de las calderas de circulación de agua, de circulación forzada, todas trabajan por exceso de agua, todas. Y hay dos formas, está la Lamont y está la Loeffler. Muy parecidas entre sí, muy parecidas. En realidad, vamos a describir la Lamont primero. Es un domo con un colector de agua de vapor, como siempre, como hemos dicho, bomba de alimentación, y tomo la bomba de circulación y la hago pasar por un haz de tubos tan parecido a una caldera de tubos semi-horizontales, muy parecido, donde el agua hierve y de acá tengo vapor. Y estoy circulando con 8 veces más del caudal que yo voy a producir de vapor. Es decir, que si yo voy a producir 20 metros cúbicos, tengo que hacer 160 metros cúbicos de circulación. Con esto yo lo calefacciono y produzco vapor. Y lo almaceno en este colector. De este colector tomo agua, voy a una flauta de toberas, donde lo distribuyo, ya la bomba de circulación la tengo acá, y acá voy a colocar una válvula que me va a reducir la cantidad de líquido que circula a lo que realmente necesito, más o menos 1/8 del caudal que produzco en el haz de tubos. El resto está recirculando, es decir, que está calentando y ayudando a mantener a esto a una alta temperatura y una gran cantidad de potencial de producción de vapor para resolver algún pico de carga si me hiciera falta. Luego, con ese 1/8, yo paso por la flauta de tobera, tengo todos los circuitos, y tengo un colector, un calentador por radiación y un calentador por convección. En todos los casos existe toda la forma de transferencia de calor, pero el de radiación, al estar más próximo al hogar, lo voy más próximo, y es la forma de transferencia de calor prioritaria, y en el de convección es el que está más alejado, y son los gases los que transmiten el calor. Y de esa manera yo puedo producir una cantidad de calor, una cantidad de vapor
muchísimo más grande, a mucho más presión, mucho más entalpía, y es lo que empleamos para las centrales térmicas, ya no para las industrias, para las centrales térmicas. Esta caldera tiene una característica importantísima que es autónoma, es decir, que arranca por sí misma y tiene una puesta en marcha del orden de 1,5 a 2 horas, lo cual es rápido, pero a veces no del todo, no de lo suficientemente rápido. Hay un tema que normalmente no se habla, que es el costo de la energía eléctrica. El costo de la energía eléctrica no es el costo que nos muestran y depende de la hora. Si yo estoy produciendo energía eléctrica a las 7 de la tarde, es un valor muy alto porque tengo un pico de carga y tengo que absorber. O sea que el consumo es muy grande y yo necesito mucha energía eléctrica para evitar que caiga la tensión y evitar que de esa manera se vaya cayendo la tensión del sistema y puede llegar a colapsar. En cambio, si produzco energía eléctrica a las 3, 4 de la mañana, la verdad es que sobra. Entonces, mi valor de energía eléctrica no es el mismo. Si yo produzco en horas desusadas, el valor es bajo, y si lo produzco en las horas pico, el valor es muy alto. Hoy, con los sistemas de informática que tenemos, podríamos tener en nuestras casas, podemos tener medidores de energía eléctrica inteligentes que me digan cuánto he consumido a qué hora y cobrar distintas tarifas según la hora en la que he consumido. Pero como la idea es cobrar lo más que se puede, se toma siempre el peor de los casos. Entonces pagamos la energía eléctrica que yo consumo a las 3, 4 de la mañana exactamente igual que si lo consumiera a las 7 de la tarde, cuando lo ideal sería premiar a aquel que consume de la noche, porque hay trabajos que se pueden hacer de noche, hay actividades que se pueden hacer de noche de mucho consumo, y hay actividades que no se pueden. Entonces, es un mercado en el cual yo tengo que, me es muy útil producir energía eléctrica en determinado momento y luego salir de circulación, luego salir del mercado. Pero en ese momento el costo del valor que me van a pagar es tan alto que me conviene hacerlo. Por eso también las centrales trabajan con el ciclo binario. Es un tema que normalmente no se comenta, porque tampoco se le comenta cuánto cuesta el kilowatt hora y se van a agarrar la cabeza el día que vean su tarifa y lo que realmente sale y la utilidad que da el sistema. Y la caldera Loeffler, que es la segunda variante de la Lamont, viene precisamente a cubrir esa necesidad, es decir, producir una puesta en marcha de media hora, salir, producir durante 2, 3, 4 horas y luego salir de circuito. La caldera el desarrollo es la misma. Si no les dicen cuál es la diferencia, la verdad es que les va a costar buscarla. Acá, bueno, el aislante, no está la diferencia del aislante. El aislante ambas están aisladas igual. La diferencia está acá. Yo, en lugar de tomar agua, como tomo en la Lamont, tomo vapor. Y al tomar vapor tengo que emplear un compresor. Y después coloco la flauta de toberas. Entonces, yo trabajo ya con vapor, con lo cual caliento vapor y produzco en minutos, estoy con la caldera en puesta en marcha. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Por qué no se usan todas estas? El problema que tiene es que esta es autónoma. Esta puede arrancar por sí misma, esta no. Yo acá necesito tener vapor dentro del colector de agua y vapor. Necesito tener vapor. Y para tener vapor necesito una caldera de apoyo. En las centrales térmicas las calderas de apoyo sobran. O sea que no tengo problema de poder desviar una cierta cantidad de vapor para poder llenar el colector y ponerla en marcha. Pero en una industria no me serviría como caldera única porque no puedo producir vapor para poder poner en marcha la caldera Loeffler de mejor rendimiento. Además son calderas de gran porte que no son aplicables a las industrias.
hay que hacer algunas consideraciones respecto de todos estos videos que vienen a cumplir la función de mostrar los contenidos de esta materia dentro de este momento tan particular que estamos viviendo, donde las clases están suspendidas. Lo que nosotros podemos hacer acá es mostrar los contenidos, y de los contenidos, algo de los contenidos. No es un curso dedicado a alumnos de la facultad, para nada, porque ellos lo ven con mucho más detalle. Aparte, cada caldera de estas los llenan de fórmulas, y una vez que están con 5 o 6 pizarrones de fórmulas, después le muestran la caldera, y la verdad que se produce a veces una falta de comprensión de la realidad y una excesiva cantidad de deducciones que normalmente no tienen aplicación ninguna. Tampoco es para la persona que trabaja en esto, que lo conoce de memoria esto, y le va a parecer demasiado sencillo. Esto está destinado para los alumnos de las escuelas industriales que lamentablemente no tienen una idea. Muchos cursan esta materia y no tienen una idea de cómo es una caldera, de cómo es una turbina, cómo es un motor. Porque tienen que pensar que esta materia, que originalmente se llamó máquinas motrices, y que nosotros teníamos en los años 76, cuando empezamos a dar clases, teníamos termodinámica en quinto, y teníamos máquinas térmicas de combustión interna, y máquinas térmicas de combustión externa, y teníamos otra materia que era laboratorio de máquinas y motores. Todo quedó reducido a 3 horas por semana, como si esto no fuera importante, y es uno de los pilares de todos los técnicos mecánicos y electromecánicos. Entonces, muchos casos se concentran en resolver problemas sacados en general de un libro que fue histórico y sigue siéndolo, que es el libro del ingeniero Jacobo Ruiz, que fue profesor de la Facultad Tecnológica de La Plata y de Buenos Aires, que tiene una cantidad enorme de problemas, y donde la gran habilidad del alumno es poder llegar a darse cuenta cómo resolverlo. Esto está apto para la facultad, pero el alumno en general no va a tener que resolver problemas de termodinámica, pero sí va a tener que tener una noción. No puede ser que estén hablando de una caldera de circulación forzada y no tenga la menor idea y nunca nadie se la haya mencionado. O lo mismo con otro tipo de máquinas. Entonces hay que hacer un balance lo más sintético posible, pero también lo más abarcativo posible. Bueno, muy bien. El próximo video vamos a hablar de la caldera tipo Velox, que es una caldera de máximo aprovechamiento, donde toda la energía se aprovecha. Es una caldera de muy alto rendimiento, que existen en las centrales térmicas también, y de producción muy alta de vapor.